Bienvenidos a este podcast de Despierta pero no tanto, donde analizaremos lo bueno y lo malo de la espiritualidad moderna. Hoy con mi carnal Alejandro Mazar vamos a explorar un tema que nos afecta a todos: alma zen, vida caótica. Yo te pregunto a ti, carnal, ¿es posible tener paz interior en medio del caos que llamamos vida moderna? ¿O solo estamos tratando de ponerle una etiqueta bonita al desorden que vivimos diariamente? Seguramente es la segunda, así que acompáñenos porque el día de hoy vamos a estar viendo cómo la espiritualidad de hoy nos promete el cielo mientras seguimos atrapados en nuestro caos cotidiano. Tienes mucha razón, carnal, porque en la espiritualidad antigua, por ejemplo, el ser humano era visto como una unidad, cuerpo, mente y espíritu. Estaban interconectados en cada práctica. Antes no podíamos tener paz mental sin cuidar el cuerpo, el espíritu, todo era uno solo. Pero pareciera que hoy podemos hacer clase de yoga, comer algo saludable y luego gritarle, no sé, al compañero, a la esposa, al esposo, a los hijos. Pero claro, somos seres de luz, ¿verdad? Es el típico alma zen, vida caótica. Exacto, carnal. Hemos fragmentado nuestra experiencia como seres humanos. En la antigüedad, todo lo que hacías tenía una conexión profunda con tu ser integral, con un todo. Ahora parece que tenemos soluciones espirituales por separado, algo para la mente, algo para el cuerpo, algo para el alma, y encima todo lo puedes comprar o simplemente suscribirte en una aplicación y obtener todas las respuestas a todas las dudas que tienes. Claro, carnal, y eso es bien complejo porque hoy en día la gente medita durante 10 minutos por la mañana y piensa que eso le da la licencia para ser una persona consciente y equilibrada. Fíjate, en la espiritualidad antigua, la meditación era una forma de vida, no un evento aislado en nuestra rutina. Era algo que lo permeaba todo, que lo alcanzaba todo, que incluso lo constituía todo. Hoy es como un pendiente en nuestra lista de tareas y eso lo vuelve muy complejo para nosotros como seres humanos. Así es, carnal. Hoy la espiritualidad se ha convertido en una especie de comida rápida. Estamos buscando soluciones rápidas, prácticas, flojas, incluso me atrevería a decir, que resuelvan un problema en un área de nuestra vida. Pero no nos damos cuenta que todo está conectado, hasta nuestra rutina de autocuidado es más holística que nuestra práctica espiritual. Claro, carnal, y a eso incluso le llamamos expansión de la conciencia. Sin embargo, la expansión de la conciencia es un concepto muy bueno, ¿sí? Que en la espiritualidad antigua esto era un proceso sagrado, ¿sí? La gente pasaba años preparándose, meditando, hacían ayunos. Antes de experimentar la verdadera expansión de conciencia, hacían todo esto. Pero hoy parece que puedes lograrlo en un fin de semana. Si pagas lo suficiente por el retiro adecuado, vas a lograr expandirte. Entonces, esto va dándole un enfoque distinto y malentendido a la espiritualidad hoy en día, carnal. Así es, carnal. Hoy vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos fácil. No queremos pagar el precio o el sacrificio de emprender un camino que nos pueda dar esa experiencia y ese crecimiento. En lugar de entender que la expansión de la conciencia es un proceso lento, es un proceso profundo, que requiere esfuerzo, que requiere sacrificio, todo esto se ha reducido a un producto que puedes adquirir fácilmente. Apps de meditación, retiros express, ceremonias con plantas psicodélicas y todo esto con la promesa de abrir tu mente. Pero por ejemplo, carnal, ahorita con las apps de meditación, la gente paga la suscripción y ya no hace absolutamente nada. Y fíjate, o sea, la gente al pagar estas apps cree que ya está haciendo todo, ¿no? O sea, cree que ya se puede llamar un ser de luz, un ser espiritualidad. Sin embargo, lo más triste es que la expansión de la conciencia, de esta manera como la estamos describiendo, se ha convertido en la expansión del ego espiritual.
La gente cree que por practicar ciertas técnicas o aprender ciertas técnicas o haber tenido una experiencia mística en un retiro, ya son seres superiores. Pero lo que realmente está sucediendo es que solamente están alimentando su ego, no su conciencia. Hemos hecho de la espiritualidad, carnal, una transacción más que un estilo de vida, y esto es muy lamentable. Así es, en lugar de buscar conectar con algo más grande que nosotros, que nos ayude a crecer, que nos ayude a superarnos o a evolucionar, la expansión de la conciencia hoy en día, carnal, se ha vuelto algo simplemente para mejorar el rendimiento personal, para mejorar la productividad o para sentirte superior a los demás, que esto se da bastante. Es un accesorio o es algo que presumimos como si fuera un vasito del Starbucks, y la vida sigue estando en condiciones completamente caóticas. Algo no está bien, carnal. Por supuesto, carnal, y lo más irónico es cómo la espiritualidad moderna ha hecho que la rendición y la aceptación pasen de ser virtudes milenarias a convertirse en defectos actuales. Por ejemplo, en las tradiciones antiguas, la aceptación del sufrimiento y la rendición ante lo que no podíamos controlar eran vistos como herramientas de sabiduría, porque nos enseñaban a vivir en paz ante la incertidumbre. Sin embargo, hoy, si no estamos manifestando todo lo que deseamos, algo estamos haciendo mal. Y ojo, no todo lo que manifiestas va a llegar a tu vida, porque hay aspectos más profundos que tienen que ver con situaciones místicas, espirituales de nuestra alma, de lo que cada uno necesita vivir, que no se va a resolver con una simple manifestación, carnal. Sí, carnal. Hoy el mantra parece ser: puedes controlar todo. Si no tienes lo que quieres, es porque no lo visualizaste lo suficiente o porque no lo visualizaste bien. Nos han convencido de que tenemos que controlar hasta el último detalle de nuestras vidas, pero eso solo nos lleva a más frustración. La espiritualidad moderna se ha convertido en una herramienta de control personal, de cuidado. En realidad deberíamos de hacer lo contrario, carnal. Aprender a soltar, a fluir como el río que va libremente por su cauce, rodeando las rocas que se atraviesan hasta llegar a su propio destino. Qué bonito eso que dices del río, carnal. Y ojo, es que exactamente así es. Y es que el problema es que al no saber rendirnos, al no saber soltar, nos volvemos personas más ansiosas. ¿Sí? Porque nos enseñan a manifestar todo lo que queremos, pero nadie habla de cómo soltar lo que no podemos controlar. Nadie habla de cómo aceptar lo que no podemos tener, carnal. La espiritualidad moderna, por ejemplo, no promueve la aceptación de lo que es, sino la obsesión por crear lo que debería ser. Y en lugar de convertirnos en personas que fluyan con el mundo, nos volvemos personas que vamos rechazando el mundo. Y esto no debería ser. Tengo que decirlo, carnal. Esto es triste. Porque en las tradiciones antiguas, aceptar el sufrimiento y aprender de él, que esto es lo importante, aprender del sufrimiento, era clave para el crecimiento espiritual. Hoy la rendición se percibe como fracaso. Estamos tan obsesionados con controlar cada aspecto de nuestra vida que hemos olvidado que a veces rendirse es la verdadera lección. Sí, carnal, y es que vamos buscando experiencias cumbre, en retiros, en experiencias psicodélicas. Sin embargo, por ejemplo, necesitamos aprender a mirar las experiencias cumbres en la vida cotidiana, ¿sí? Incluso en este tipo de prácticas, por ejemplo, en la antigüedad, las experiencias cumbres, eran momentos sagrados, alcanzados después de años de preparación. Eran raras y cuando sucedían, transformaban la vida de la persona de una forma profunda. Hoy en día, no, bueno, hasta con inscribirte en una ceremonia de fin de semana para iluminarte y luego volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Carnal, conozco muchísima gente que le da una situación de vivir
experiencitis, ¿no? Por decir algo. O sea, si no viven una experiencia con psicodélicos, sienten que se están alejando de su centro. Entonces, esto se vuelve muy caótico y muy complejo. Pareciera, carnal, que nos volvemos adictos a la experiencia, al sentir, pero no al trabajo personal. Y creo que es necesario que estas vivencias se pudieran integrar a lo que hacemos en la vida cotidiana, ya que aquí todo es instantáneo, pero finalmente vacío. La espiritualidad moderna, carnal, nos ha hecho creer que podemos saltar de una experiencia a otra sin hacer cambios reales, sin hacer cambios significativos, cuando en el pasado esta experiencia profunda, cumbre, espiritual, debía de transformar tu vida para que realmente cumpliera con su propósito y con su sentido. Claro, carnal. Y es que lo peor es que estas experiencias antes eran momentos de transformación personal. Hoy simplemente se han hecho experiencias turísticas, ¿sí? Las personas que buscan la experiencia interna, pero no quieren hacer el trabajo que viene después, como por ejemplo la integración, la reflexión, el verdadero cambio de vida. Por ejemplo, en la antigüedad, las experiencias cumbre, carnal, eran una puerta hacia un cambio duradero. Hoy son una raya más al tigre. Son otro evento más en la agenda y esto nos está haciendo seres muy superficiales, carnal. Muy cierto, carnal. Hoy hasta existen técnicas que te dan un alivio instantáneo prácticamente para todo. Si sufres, tienes que encontrar una solución inmediata, rápida. Pero lo que hemos olvidado es que el sufrimiento tiene un propósito y en la espiritualidad antigua te hacía crecer, te transformaba, era parte de lo que esa mente inconsciente, esa parte que maneja los hilos de la vida, te ofrecía para que a partir de ahí pudieras empezar ese proceso de evolución. Entonces, hoy para todo lo malo hay una solución express, rápida. Por supuesto, carnal. Y fíjate, haciendo una mención respecto a la espiritualidad antigua, antes se veía el sufrimiento como un maestro. Hoy el sufrimiento se ve como un enemigo, como algo que tenemos que quitar. Antes era parte del proceso de crecimiento. Por ejemplo, el dolor, las pruebas, todo esto era parte de lo que tenía que vivir el discípulo o de lo que tenía que vivir la persona que quería una elevación espiritual. Pero hoy el sufrimiento es algo que debe evitarse, que debe quitarse, que en donde de alguna manera necesitamos cambiar a los demás para que yo no tenga ese sufrimiento, ¿sí? Y si sufrimos es porque algo estamos haciendo mal, porque no estamos siendo lo suficientemente espirituales o no estamos aplicando la técnica correcta, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, antes no necesariamente era algo que tuviera que ver con una técnica. Tenía que ver con un crecimiento de conciencia, tenía que ver con un recorrido, tenía que ver con un propósito. Y si sufríamos, era parte de ese propósito. Así es, carnal. El sufrimiento, desde mi perspectiva, es algo que no se debe de eliminar de forma inmediata, ya que es parte del proceso. En las tradiciones antiguas se sabía que a través del dolor llegaba la transformación. Hoy buscamos soluciones rápidas, pero nos perdemos el verdadero aprendizaje. ¿Cuál es este verdadero aprendizaje? Todo lo que el sufrimiento te puede traer para experimentar un mayor crecimiento. ¿Cuántas personas, carnal, después de pasar una enfermedad de alguna forma fuerte o grave, recuperan su vitalidad y la salud y comentan de todo lo que les ayudó esta condición? U otras que han experimentado incluso experiencias cercanas a la muerte, que cuando regresan de esa experiencia que tuvieron y se dan cuenta de todo lo que tienen y la gran oportunidad que es la vida, empiezan a hacer cambios fuertes y significativos en su manera de vivir. Creo que las experiencias nos deben de transformar para que realmente tengan significado, y para ello una de las experiencias valiosas que la vida nos da es la experiencia del sufrimiento. No, hombre, carnal, y aguántame tantito, porque fíjate,
cuando las personas intentan aguantar el sufrimiento, al final del día, lo irónico es que terminan sufriendo más, porque nos volvemos incapaces de enfrentar el dolor, nos volvemos intolerantes a la frustración y esta incapacidad no nos permite aprender de ese gran maestro. Y eso es algo, carnal, que la espiritualidad moderna, yo lo considero así, nos ha robado la capacidad de convivir de una manera correcta con el sufrimiento y poder utilizarlo como una herramienta para nuestro propio desarrollo y crecimiento interior, carnal. Sí, carnal. Hemos olvidado que la espiritualidad es un camino largo que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo una integración real en nuestra vida diaria. No es algo que puedas lograr en un retiro express o en una experiencia cumbre rápida. Claro, carnal, correcto. Y fíjate, en resumen, parece que en nuestra búsqueda de alma zen hemos terminado con una vida caótica. Nos hemos obsesionado tanto con las soluciones rápidas, con las soluciones express, que al final del día terminamos alejándonos de verdaderas prácticas espirituales y vamos perdiendo la profundidad que tenían todas esas tradiciones antiguas, carnal. Exacto, carnal. Creo yo, carnal, y ahí te va, te lo voy a poner así. Al final del día, la verdadera paz no viene de evitar el caos, sino de aprender a vivir en medio de él. Y yo creo que vale la pena que no le tengamos miedo al sufrimiento. Vale la pena que podamos habilitarnos para ir aceptándolo como parte de nuestro proceso. Incluso yo creo que es importante que podamos dejar de intentar el hecho de controlarlo todo y aprender a rendirnos ante lo que no podemos cambiar, carnal. Esto es el primer paso, lo considero así, de una verdadera sabiduría y de un prolongado y auténtico cambio personal y cambio interior, carnal. Claro, carnal. Fíjate, parece que nuestra alma zen sigue luchando por encontrar algo de orden en esta vida caótica. Y si algo hemos aprendido hoy es que la espiritualidad no es una carrera express ni un producto más que puedas comprar en la tiendita de la esquina. Es un viaje largo, con muchos altos y bajos, y si estamos dispuestos a abrazar tanto el caos como la paz, quizás encontremos un poco más de verdadero en este camino. Correcto, carnal. Y es que fíjate, no hay atajos. Así que yo creo que la próxima vez que sintamos que nuestra vida es un torbellino, yo creo que no hay que preocuparnos. Solamente respirar y recordar que el caos es parte del proceso. Eso sí, respirar, pero no tanto, ¿verdad? No nos vayamos a iluminar de más, carnal. No se crean, queridos amigos, carnal, no te creas. Yo creo que con esto cerramos, carnal, no sin antes invitar a todas las personas, si te sirvió, comparte, ¿sí? Da like, suscríbete y nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabes, despierta, pero no tanto.